¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vamos a comenzar con una nota que tuvo lugar hace unos días y a la que no se le dio tanta relevancia por parte de los medios de comunicación, pero que vale la pena ponerla sobre la mesa porque tiene una gran trascendencia, sobre todo pensando en el 2024 y en la relación entre poderes. Claudia Sheinbaum, una de las corcholatas que está interesada, que está disputando la candidatura de Morena a la presidencia de la República, que algunas encuestas ubican como la puntera, pues se reunió nada más ni nada menos que con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, es decir, con los hombres y mujeres del dinero, en un evento en donde, gracias a Stephanie Lavalle, que nos envió un video al respecto, pudimos constatar, ¿no?, el tipo de relación que se desarrolló, es decir, afectuosa, cómoda, sonriente, fluida, esa es la realidad de las cosas. La actitud por parte de los empresarios se veían bastante, pero bastante cómodos con Claudia Sheinbaum, bastante relajados. Y quiero ir más allá de la figura como tal de Claudia Sheinbaum. Es cierto que posteriormente Ciro Gómez Leiva platicó con el titular, o bueno, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien abiertamente le dijo que había tenido una muy buena respuesta a la ex jefa de gobierno, que se había presentado una buena cantidad de integrantes del Consejo que habían ido de diferentes rubros, por ejemplo, la comunidad judía, obvio, Sheinbaum no es judía, había ido también la American Chamber, ojo con ese detalle, habían ido también del norte de la República Mexicana, algo que no se puede denostar. Y aquí es donde voy a otro punto, más allá de, bueno, antes de ir con eso, para que no se nos vaya toda la información. Uno, sí ha habido reuniones con otros candidatos, una reunión con Ricardo Monreal, hubo otra reunión, si no mal recuerdo, dijo el titular de Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, perdóname, con Manuel Velasco y con Santiago Krill. Sin embargo, él mismo reconoce que nada parecido a lo que se vivió hace unos días con Claudia Sheinbaum. Y seguramente habrá reuniones en los próximos días, en las próximas horas, con la propia Xóchitl Gálvez o con Beatriz Paredes, debe de haber con Marcelo Ebrard, con Gerardo Fernández Noroña y con Adán Augusto. Ahora sí, voy más allá de lo que representa de entrada la figura de Sheinbaum. La relación entre los empresarios y la cuarta transformación. Durante las tres elecciones que Andrés Manuel López Obrador se lanzó hacia la silla del Águila, fue denostado por los empresarios. Muchas voces empresariales a través de los medios de comunicación, a través de distintos foros, a través de sus corifeos, pues aseguraban que Andrés Manuel López Obrador nos iba a llevar a Venezuela, nos iba a llevar a Cuba, nos iba a llevar a situaciones verdaderamente lamentables, que iba a generar fuga de capitales, que iba a generar fuga de inversiones, que todo mundo iba a salir corriendo en cuanto llegara al poder Andrés Manuel López Obrador con sus ideas cuasi socialistas, en pocas palabras, comunistas, para burlarnos un poco del término. Eso fue lo que pasó en estas elecciones. Incluso en 2018 yo recuerdo muy bien a los dueños de Palacio de Hierro, a la familia Bayeres, a los dueños de Bimbo, los Serville, a los dueños de otras grandes empresas de nuestro país, pidiéndole a sus empleados que no votaran por Andrés Manuel López Obrador porque su política económica atentaba directamente contra la estabilidad del país. Andrés Manuel López Obrador inicia su gobierno de una manera clara y contundente, marcando la diferencia entre el poder económico y el poder político, que es algo que no se ha reconocido en su magnitud, pero que va a marcar mucho el derrotero de los próximos años. Andrés Manuel sí separó al poder económico del poder político. Eso está clarísimo. Y la primera decisión que toma es la suspensión del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y lo hace de una manera simbólica, desde el libro que sostiene, la manera en que está sentado, los cuadros que hay detrás, el uso de las palabras. Y ojo, esa obra tenía detrás nada más ni nada menos que a Carlos Slim. López Obrador supo sentarse a negociar con los hombres del dinero, supo llegar a acuerdos con cada uno de ellos. Es decir, voy a suspender esta obra porque no trae dividendos para el país, porque es totalmente usurera, pero
hay la posibilidad de que participes en otras concesiones, hay la posibilidad de que participes en otras obras, ya regulada la situación, ya más pareja precisamente para todos, que sea un negocio para todos. Y la mayoría de los empresarios lo entendió. ¿Por qué? Porque son hombres pragmáticos, son hombres que saben que no pueden estar peleados con el poder político. Andrés Manuel López Obrador tiene su consejo de asesores, que en realidad se reúne una vez al mes, ¿le parece bien? Tal vez dos, cuando mucho, y sirve para que surjan por ahí algunas inquietudes, algunos pronunciamientos, y en él hay personajes como Ricardo Salinas Pliego, como Germán Larrea, como el propio Carlos Slim, como Emilio Azcárraga Gallám, como el propio Carlos Hank Jr., ojo con esto, el heredero de Carlos Hank González, y están ahí involucrados con López Obrador. Es decir, que López Obrador supo marcar perfectamente la distancia, supo perfectamente enmarcar cómo debe de ser el diálogo con un poder que claro que que te puede generar muchísimos, pero muchísimos problemas. No se trataba de someterlo a rajatabla, no se trataba de patearlo, porque también lo necesitas para dar empleos, para generar riqueza en el país. Se trataba de que las cosas fueran más parejas. Muchas decisiones que se han tomado en este gobierno no han gustado, por supuesto, el incremento de los salarios mínimos, el outsourcing, por ejemplo, el obligarlos a pagar impuestos, en fin, muchas otras cosas que vaya, que no le agradaron a los empresarios. Y sin embargo lo acataron, y lo acataron en gran medida, con excepción de Salinas Pliego y algunos otros, porque se dieron cuenta que podían ganar más en otro tipo de tratos con el gobierno sin ninguna necesidad de actuar como actuaban antes, cuando trataban a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Enrique Peña Nieto, como simples gerentes del país. ¿Por qué? Porque ellos los habían puesto, porque ellos los habían colocado ahí y por lo tanto eran sus empleados. Eso fue diferente con López Obrador. La manera en cómo llega López Obrador le da esa facilidad de negociar y de hablar de frente con los hombres del dinero. Les recomiendo mucho un libro de Salvador Frausto y de Jorge Cepeda Patterson, Los Amos de México, porque nos ayuda a entender la relación que hay con el empresariado, la forma en cómo opera el empresario en México, la manera en cómo impone condiciones. También el primer libro de esta saga de Luis Espota, ¿no? Las costumbres del poder, que se llama Autorretrato, ahí nos ayuda a entender también la dimensión de las presencias empresariales y el sometimiento del poder político. Hoy está perfectamente comprobado que ya no se contesta el teléfono rojo como antes, que hoy hay que hacer las cosas diferentes o por lo menos intentar hacerlas diferentes. Falta mucho, claro que falta mucho, falta una reforma hacendaria, faltan temas de seguridad social, en fin, faltan muchas cosas al respecto, pero por lo menos se marcó algo fundamental, la separación de uno con el otro y el respeto de uno con el otro. ¿Podrá seguirlo la cuarta T? Cuarta T, ahí es donde concluyo este comentario retomando el primer punto que manejamos. El hecho de que se hayan reunido antes con Claudia Sheinbaum que con Gálvez o con Paredes, nos habla precisamente de que los empresarios, más allá de la diatriba política de un hombre como Claudio X González y algunos más que andan con él, no ven a la 4T como una amenaza para sus inversiones. No ven al gobierno de López Obrador ni a su movimiento como una amenaza para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Lo ven como parte precisamente de una manera de hacer negocios, de seguir generando inversión y de tratar de llegar a acuerdos a sabiendas que no se pueden pasar de ciertas líneas. ¿Podrá Claudia Sheinbaum, Ebrard, Adán Augusto, Fernando Noroña, Ricardo Monreal incluso detener una situación de este tipo, cambiar una situación de este tipo, mejorar una situación de este tipo? Individualmente lo veo muy difícil. Tienen que ser una unidad, porque de otra manera el poder fáctico económico regresará por sus fueros. Eso no podemos dejarlo de lado. Como siempre, un gusto. Como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.